Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con la clase de hoy sábado 23 de enero de 2021 de Derecho Agrario. Veíamos lo que era el documento de bases de organización política de la República Mexicana de 1843 y que este era considerado como la segunda constitución centralista. Pero bueno, les decía, una consideración, porque las cuatro constituciones son las que les mencioné, las que están reconocidas: 24, 36, 57 y la del 17 de 1917. Bueno, vamos a continuar con la historia. Ustedes saben, en otro aspecto de la época de la historia de México, que Estados Unidos nos invadió en 1846. Bueno, este conflicto con los gringos pues duró 2 años, pero en 1847 se estableció un acta constitutiva que al pretender restaurar lo que decía la Constitución de 1824, pero ya en 1847. El señor Mariano Otero, que es incluso uno de los reconocidos en el juicio de amparo, como está Vallarta, Mariano Otero, incluso hay una fórmula de Mariano Otero, en uno de los principios del juicio de amparo, que era, es el principio de la relatividad de las sentencias, que las sentencias solo van a amparar y proteger a la persona que lo promovió. Ese es el principio Mariano Otero en el amparo, el juicio de amparo. Pero bueno, este señor también, digo, era de los juristas de esa época. Al intentar la restauración de la Constitución de 1824, o sea, que volviera a regir la Constitución de 24 para derogar lo que era el centralismo que estaba en las constituciones del 36 y esta del 43, el señor Mariano Otero, este que les decía del juicio de amparo, emitió un voto que dio pie para que se la modificara mediante un acta de reformas constitucionales, en la que se ratificaron los derechos del hombre, entre los cuales se encontraba el de la propiedad comunal. El artículo 5 dispuso lo siguiente: que sea regulado legalmente el ejercicio de los mencionados derechos, incluida la propiedad territorial, que al no distinguir permite la reglamentación tanto de la propiedad individual como de la comunal. Decía: para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes de la República y establecerá los medios de hacerlas efectivas. Como se puede apreciar, esta acta constitutiva y de reformas mantiene el respeto a la propiedad indígena de carácter comunal. Estamos hablando del acta constitutiva y de reformas, un documento de 1847. Pero 15, 9 años después, llega este personaje también histórico, don Ponciano Arriaga, y el 23 de junio, este señor, en su calidad de diputado, emitió un voto particular con respecto de la propiedad, en el cual la definía como una ocupación o posesión que solo se confirma y perfecciona por medio del trabajo y la producción, agregando que la Constitución debía ser la ley de la tierra. Esto es lo que consideraba don Ponciano Arriaga. Además, mostró un panorama desastroso de la tenencia de la tierra en esa fecha. O sea, el panorama no era nada halagador. Estamos hablando de 1856. Y por lo tanto, propuso establecer un límite a la extensión de las propiedades. Acuérdense que con la independencia se fortaleció lo que era el latifundismo. Entonces, ¿qué se buscó? Que tratar de limitar, prácticamente está combatiendo el latifundismo, la extensión de las propiedades.
Con base a ello opinaba que las fincas rústicas debían tener una superficie máxima de 15 leguas cuadradas. Una legua, jóvenes, equivale a 4.82803 kilómetros. Una legua. Estamos hablando de 15 leguas cuadradas. La repercusión de su propuesta se vio limitada en virtud de la promulgación de las leyes de desamortización de bienes en manos muertas y la nacionalización de bienes del clero, que para muchos fueron una respuesta al planteamiento de Arriaga. Sin embargo, este diputado es considerado como uno de los precursores de la reforma agraria. Jóvenes, para que vayan, estos terrenos que llaman bienes de manos muertas, eran los que tenía la iglesia, que estaban, digo, no se trabajaban, eran propiedad de la iglesia, pero no se trabajaba, que porque decían que eran terrenos de Dios, que no se podían vender, no se podían enajenar, y se sentía que al no haber un movimiento de tierras como debe de ser, y hay el acaparamiento, pues ahí no puede avanzar en ese aspecto. Por lo tanto, vamos a ver cómo se empezó a gestar, lógicamente, toda la cuestión para crear las leyes que afectaron, vamos a poner, a la iglesia, lo que era la desamortización, o sea, pasa los bienes que tenía la iglesia a propiedad del Estado, separan la iglesia del Estado también. O sea, el Estado, les voy a dar un ejemplo claro de lo que es la iglesia. Pues matrimonios. Los matrimonios, pues el matrimonio religioso, ibas, te registrabas, te casaban, pagabas lo que tenías que pagar. Pero eso, en su época, Benito Juárez consideró que eso no era propio de la iglesia. Está bien dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Y crea lo que es la institución del registro civil. Esa institución que creó del registro civil fue precisamente, pues, estableció el matrimonio como un contrato civil, donde las partes tienen la capacidad y la disponibilidad, si quieren, de poder disolver el contrato, que llamamos divorcio. Eso lo creó. Recuerden que cuando en la iglesia te casabas, porque ahí no había divorcio, al menos que un tribunal eclesiástico anulara tu matrimonio. Eso ya es otra cosa, por alguna cuestión que establece el derecho canónico respecto a las anulaciones de matrimonios religiosos. Bueno, seguimos con don Ponciano Arriaga. El voto que este diputado emitió en esa época, en 1856, es harto significativo, toda vez que resume con precisión el sentimiento y la opinión existentes entre los principales pensadores liberales sobre el régimen de tenencia de la tierra, que se manifestaban en todas y cada una de las disposiciones constitucionales que regulaban a la nación. El documento al que nos referimos es extenso y, sin embargo, expondremos sus puntos sobresalientes. En él, el ilustre pensador señalaba que uno de los vicios más arraigados y profundos de que adolece nuestro país y que debe merecer una atención exclusiva de sus legisladores cuando se trata de su código fundamental consiste en la monstruosa división de la propiedad territorial. Mientras que pocos individuos están en posesión de inmensos e incultos terrenos que podrían dar subsistencia para muchos millones de hombres, un pueblo numeroso, crecida en mayoría de ciudadanos, gimen en la más horrenda pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin industria, sin trabajo. Bueno, este pueblo no puede ser libre ni republicano, ni mucho menos venturoso, por más que 100 constituciones y millares de leyes proclamen derechos abstractos. Teorías bellísimas, pero impracticables, en consecuencia del absurdo sistema económico de la sociedad. Eso era lo que decía don Ponciano Arriaga. Pues criticaba el latifundismo, como ustedes pueden ver, de que pues, no le parecía. Bueno, y aquí llegamos con don Ponciano Arriaga al final del primer periodo
histórico de lo que estamos estudiando de nuestra materia de derecho agrario en México independiente. Bueno, empezamos con el segundo periodo con ya prácticamente, ya se están llevando acciones para combatir ese acaparamiento, ese latifundicio por parte de corporaciones o personas. Este segundo periodo es un periodo con abundantes antecedentes, ya que fue la época de la consolidación de México como Estado y como nación, donde se refleja la situación imperante en la estructura de la propiedad inmueble. El inicio del periodo, marcado por el pensamiento de Arriaga, tiene características especiales. Comienza la lucha contra la concentración de la tierra. Era lo que les decía, las acciones ya se están emprendiendo para combatir a aquellos que tienen enormes extensiones de tierra, sean personas físicas, sean corporaciones, incluso hasta el pueblo. Bueno, comienza la lucha contra la concentración de la tierra junto con los ajustes políticos y sociales requeridos para consolidar el proyecto de nación. Por lo que no es posible separar el desarrollo de México de la evolución de los derechos del hombre, en especial el de la propiedad del inmueble. Y ahí vamos a ver la primera ley de este segundo periodo, que es la ley de desamortización de bienes de manos muertas de 1856, esos enormes terrenos improductivos que tenían las corporaciones eclesiásticas, sobre todo. Esta ley fue expedida por don Ignacio Comonfort, que fue presidente de México, y algo muy contradictorio de él, que siendo presidente, estamos hablando de 1856, lo critican que parecía de mamitis. ¿Y qué es lo que pasa? Porque en 1857, cuando sale la Constitución, que prácticamente era un golpe a la iglesia, sobre todo, su mamá le decía que cómo va a ser posible, y él se da un autogolpe de Estado. Fíjense, el presidente se da un autogolpe, cuando realmente el cuartelazo o el golpe de Estado viene de otras personas, de un tercero, y no del mismo. Pero así estuvo don Ignacio Comonfort. Pero bueno, él crea esta ley, que les digo, de desamortización de bienes de manos muertas de 1856, y mencionaba que la falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad raíz era uno de los mayores obstáculos para la propiedad de la nación. Por ello dispuso que todas las fincas rústicas y urbanas de propiedad o administradas por las corporaciones civiles o eclesiásticas serían adjudicadas a los arrendatarios y a los que las poseyeran según el censo emfitéutico. ¿Qué es eso de emfitéutico? Es un derecho real, generalmente vitalicio, sobre un fondo ajeno que concede las facultades de enajenar, usar, gozar y grabar el dominio útil del bien a cambio del pago de una pensión anual al dueño, consistente en dinero o en un porcentaje de los frutos obtenidos en la explotación del premio. Eso es lo que se refiere al término emfitéutico. Bueno, ya vieron ustedes cómo la concentración o el acaparamiento, a ese de nombre que tenemos manos, era el motivo de un obstáculo para la prosperidad de la nación. Y eso se tiene que cambiar. Por eso esta primera ley, ley Comonfort, de 1856, establece lo que les acabo de mencionar. Después pasamos a la Constitución de 1857, prácticamente ni el año, estamos hablando de 7 meses, 8 meses. La Constitución de 1857, después de esta ley de Comonfort, de desamortización de bienes de manos muertas.
Esta construcción de 1867 fue un golpe que hubo, era muy radical, muy radical, muy liberal, muy radical. Fue un golpe muy extremo al clero, sobre todo en que se vieron afectados sus funciones que hacía, que pues, le correspondían al Estado, que se separa Estado y Iglesia, y la enorme cantidad de bienes que tenían. Acuérdense que les mencioné anteriormente que el clero llegó a tener un poder económico más grande que el Estado. Entonces, era como decían también que cuando el clero creó a los cruzados para ir a combatir los lugares sagrados que estaban en posesión de los árabes, o sea, en Jerusalén, los santos lugares. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando se acabó todo ese problema que eran los cruzados vinieron a crecer, a tener enorme poder, ya estaban separando la iglesia, que fue donde agarraron y, y en contubernio con un rey de Francia, eh, quemar en hoguera al jefe de los cruzados para que se acabara esa obra. ¿Pero por qué? Porque hay intereses sobre esto, hay intereses en este aspecto. Y, y así pues, ustedes pueden ver en la película, por ejemplo, de Indiana Jones, en la última cruzada, cuando están en ese lugar precioso de Petra. Petra es la montaña, una piedra que está tallada, muy bonita, y allá adentro firmaron, donde van a buscar el grial, se supone que es el vaso de la copa, donde Jesucristo tomó la última cena, y que también en esa copa, cuando derramó su sangre en la cruz, se purificó en una copa sagrada. Creo que todo lo que pasó y la escenografía, la fotografía, etcétera, está precioso. Y al que encuentran cuidando unas copas, estaba vestido con una cruz, es un cruzado. Él tenía hasta su espada, la quiso levantar, pero pesaba mucho porque el Señor ya estaba grandísimo de edad todo ese tiempo. Pero está muy interesante, véanlo, porque lo que a mí me había gustado de las películas de Indiana Jones era el tema. Es un tema histórico, un tema controversial. Si ustedes ven la primera, era el Arca de la Alianza, donde Moisés depositó los restos de las tablas, los mandamientos de la ley. Eso era que los nazis lo querían agarrar, que tenía poderes, y que cuando iban a la guerra los hebreos la llevaban y les pedían rayos, y eso hacía que ganaran. Entonces Hitler se apasionó, porque se obsesionó por quererla conseguir, y vean, en la película de lo que eso trata, y está ambientada en la época. En la segunda, pues bueno, la segunda se despegó un tanto de la cuestión de la primera, del reino de la perdición allá en la India, la magia y todo eso, pero bueno, la película está, dice la chaviza palomitera, pero no es. Ya en la tercera, pues ustedes ven también es otro tema controversial. Con el Arca de la Alianza no se sabe hasta hoy dónde está. Cuando destruyeron el templo de Salomón, estaba, pero se la llevaron o la mandaron. Hasta ahora no se sabe dónde está. Unos dicen que está guardada en África, pero no se sabe. Y en la 3, en Petra, como se venía yo diciendo, pues tocan el tema de la Copa del Grial, pero ya vieron ustedes que en la película de Tom Hanks, ¿cómo se llamaba? El Código Da Vinci, le da otro sentido grial, que es la descendencia de una copa. Pero bueno, no vamos a estar aquí, no tenemos que tocar un aspecto religioso, sino únicamente el aspecto histórico, sobre todo de la. Y ya la 4, pues la 4 ya se parece, está entre ficción y algo controversial, por lo de las calaveras de cristal que sí efectivamente han encontrado en Sudamérica, pero ya le dan un aspecto también, pues en la 1 se ve un aspecto espiritual, y en la otra le da un aspecto extraterrestre, de la película. Pero bueno, y ya quieren hacer la última, la quinta, no sé qué temas quieran abarcar. Pero bueno, es como la película de la momia, está muy bien ambientada en la cuestión de Egipto,
cómo está la escenografía, todo. Pero se pierde ya cuando hace la nueva, el remake que hizo este muchacho, o sea, Misión Imposible, que ya lo hace muy espectacular y se pierde el sentido que tenía de las momias, porque se pone también otras, no hay otras momias, la parte china, las momias de Machu Picchu. No, eso pensé que iba a ser el trama, pero no. O sea, le dan un tinte de mucha ciencia ficción y eso como que pierde. Pero bueno, y hay películas que han salido también que quieren quitar de sus tierras. Eso de la apropiación de tierras no es de ahora que te obligan a vender tus tierras. Hay una persona en la República, no me acuerdo su nombre, que en aquel entonces un cártel que estaba muy de moda, hace como 10, 12 años, le pidió que le entregara las tierras, sus tierras a un señor. Y ese señor no quiso. Y le dijo, tal hora, tal día vamos a venir para que el señor se fue de su casa con armas y todo, y cuando llegaron al cártel, pues se enfrentó. Al señor lo mataron, pero el señor se enfrentó por defender su tierra. Eso del problema agrario, jóvenes y de la propiedad, no es ahora, o sea, no solo nos tenemos que ir al campo, sino hasta en la propiedad privada, hay problemas con lo que te lo diga. Vean qué pasó en la administración anterior de Jorge, que muchas personas perdían su propiedad por juicios laborales inventados, de que tú trabajaste con un grito, no te pagó, te simulaban un juicio y que al final te embargaban tu casa y te la quitaban. Porque acuérdense cuando vieron en materia laboral que el crédito laboral es preferencial. Si hay 10 en la cola que te quieren embargar, cobrar y todo, y viene posteriormente un crédito laboral, entra. Entonces, este problemita de las tierras, pues ya vieron de dónde viene, se le quitaron las culturas que estaban acá los españoles, la corona les empezó a dar títulos, como vimos en la clase pasada, para que justificara cada español, pero había títulos que tenían demasías, que era más de terreno de lo que amparaba su título, y era un problema, un relajo, pero si ustedes ven un mapa de la República Mexicana durante la colonia, es lo que nos dejaron los españoles. Si ya ven ustedes el mapa actual de la República, compárenlo y vean cuánto se perdió, sobre todo en el norte de Estados Unidos. Pues, se quedó con esas partes, pues como no propiamente, pues hubo, cuando vendieron también parte del terreno México, pues pagó Estados Unidos, cuando en la época de Antonio López Santana, toda esa parte de ahí. Luego Texas ya había problemas después de la independencia, que se quería independizar de México, no les convenía y lógicamente Estados Unidos los apanicó para el efecto de que terminaran su independencia y ya siendo independientes se quería anexar a las 13 colonias de Estados Unidos. Y es lo que pasó. Y ahí se perdió Texas, vamos a decir. Hay una película también muy buena que se llama El Álamo, donde se da cómo se peleaba México con los tejanos por la cuestión de que estos querían su independencia. Aunque dicen que ahí en esa parte de Texas, los colonizadores que estaban, había mucha gente en mercenarios y todo. Entonces, está hoy que es un estado bravo, un americano. Esa es la cuestión de Texas, Nuevo México, Nuevo México, la Alta California, pues nada más nos dejaron la patita, también teníamos de arriba. Vean ustedes también, si hubiéramos conservado la Alta California, cuánto de playas no seguiríamos teniendo. Pero la historia ya está juzgando a estas personas y el problema de la tierra, porque los españoles pues, ya se utilizan la tierra en México y ahí sí, ya con esos títulos para pero el problema que había que ya había. Por eso les dije que cuando ya México es independiente, esto viene a finalizar mucho el acaparamiento de tierras. Y es hasta esta época de la guerra de reforma, de la Constitución de 1897, digo, cuando está entre los liberales, Juárez,
es donde empieza a tratarse de regularizar esta situación en la tierra. Pero el primer golpe se lo dan el pleno cuando le piden que cumpla con la Constitución, ellos se niegan y ahí Benito Juárez saca una ley con la que viene, no quieres cumplir, pues viene la nacionalización de bienes. ¿Qué quiere decir? Pasan a poder prestar. Son cosas muy interesantes, pero en la historia de México ustedes van viendo, bueno. La Constitución del 57, esta Constitución es especialmente significativa, ya que consagró los derechos del hombre en forma explícita y ordenada. La Constitución del 57. Esta Constitución prohíbe absolutamente a las corporaciones adquirir propiedades inmuebles, con lo cual ratificó el contenido de la ley de Comonfort, de la ley de desamortización de bienes de manos muertas. Como consecuencia del enfrentamiento ideológico en torno al régimen inmobiliario, se presentaron dos votos particulares y un proyecto de ley orgánica sobre el mismo. Los primeros fueron Castillo Velasco y Ponciano Arriaga. Estas personas ya habíamos visto a don Ponciano Arriaga, que fue lo que dijo. Él fue de los que ya exponían el problema desastroso que había con lo de la propiedad. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Estamos ya en la época entrando en la época de Benito Juárez. No, profe, todo bien. No, profe, todo bien, gracias. Sí, les explico. El respeto ajeno es la paz. Así lo dijo don Benito. ¿Cómo dijiste? El respeto ajeno es la paz, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Eso. Criticado al presidente porque dijo, bueno, y López Obrador también dijo una situación que no era, y es entre los hombres y entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, si tú respetas lo que no es tuyo, pues a todo dar, ¿no? Y así hay por eso el derecho, ¿qué es lo que busca el derecho? Que haya paz, que haya tranquilidad. Bueno, continuamos con la clase. Ya está convertido el primer video. Al rato lo subo a plataforma. Jóvenes, hoy sábado estamos 23 de enero de 2021. Ya tienen en plataforma su examen parcial 20 reactivos. Manden. Una pregunta. ¿Sí? ¿El examen consta de qué es? ¿De los primeros cuestionarios o qué? No, Perdón. el material de las dos primeras clases. Porque Okay. lo de ahorita, pues va a entrar solo. O sea, para el final. Ajá, y para el cuestionario de esta semana. Ok, profe, gracias. Sí, o sea, ya no puedo, ¿cómo le voy a poner examen que todavía lo estamos viendo? Y ya no. Ya lo de hoy, la tercera, de la próxima semana, la cuarta, ya es lo que va a entrar en el final. Ok. ¿Qué tiene que hacer? Contestar su examen ya abrió desde las 9 de la mañana, pero ¿tienen otra clase después de la mía? Y la de procesal fiscal. Ok, Sí, profe. cuando termine su clase de procesal fiscal, pues ya pueden empezar a contestar el examen. Tienen hasta hoy a las 23:59 horas. Ay, qué bueno. O sea, todo el día de hoy, o sea, tienen la tarde. A la noche. No esperen hasta el último momento por la de la hora. Acuérdense que si estoy por 23:59, puede ser que es una hora anterior que termine el examen, o sea, a las 22:59. Entonces que la hora de Chiapas es una hora anterior. Bueno, su examen. Segundo, tienen su cuestionario, que es la actividad también toda una semana para contestarlo, para que pueda cerrar la calificación del parcial. Ya tenían sus dos cuestionarios, ya van a tener el tercer cuestionario, que es el de esta semana, y tienen sus 60 puntos y han contestado correctamente. Y su examen, que vale 40, es el 100, y nada más nos quedaría para el final
y las actividades a 25 puntos, que son la cuarta y la quinta semana y su examen final. Y ya estaríamos concluyendo con el módulo de Derecho Agrario. Incluso, fíjense, la clase de hoy es 23 de enero, es la tercera. La cuarta es el 30 de enero. Y la quinta es el 6 de febrero. Entonces, Qué Terminamos, rápido. ¿no? ¿cuándo? Terminamos el 6, es el día del examen final, ¿no? Sí, el 6 de febrero. Y Qué rápido. va a entrar en el Ay, examen sí. final, lo que estamos viendo hoy, que es prácticamente las leyes del México independiente. La próxima clase vamos a empezar a estudiar el artículo 27 constitucional, es el artículo que se refiere a la propiedad y a la cuestión también agraria. Y acuérdense, y otra cosa, en su cuestionario, en el cuestionario acuérdense que tiene que contestar, tiene que estudiar su síntesis que les pongo en PDF de cada semana, y los 40 artículos que siguen de la ley agraria, que es del 81 al 120. Ok. Y el glosario de las letras que siguen, y así vamos avanzando. Y aparte, bueno, tienen ya todo, la biblioteca virtual de la universidad, unas medidas, un video también que les subo sugerido sobre La biblioteca virtual está padre, profe. Sí, está chida. ¿sí? Tienen material para estudiar de sobra. Pues digo, gracias a la tecnología, pues nos estamos, digo, yo les estoy viendo sus nombres, porque no digo, no veo sus rostros, pero ahí tienen el contacto directo conmigo, con el maestro. Y Sí, digo, lo que cambiaría lo presencial es de que pues uno tiene que ir a la universidad a impartir la clase y pero no hemos perdido el contacto y es bueno, pero ustedes pongan de su parte. ¿A qué me refiero? Normalmente hay maestros que siguen el sistema constructivista, que es simplemente el maestro sea un guía. Oigan, van a estudiar esto, van a estudiar lo otro, y ahí se acaba. ¿Qué es lo que pasa? Con ese sistema constructivista, pues el maestro ya no es como el sistema tradicional, el maestro impartía la clase, el maestro te preguntaba, como la película esa que les comenté de Simitrio alguna vez, de José Elías Moreno, donde era un maestro de una zona rural, y daba clases en nuestro matito, están muy interesantes, les hace llorar. Ustedes algún día van a ser maestros también, de Simitrio. Si la pueden ustedes también ver. Y creo que hoy sábado van a pasar la película de Cantinflas, la de un Quijote sin mancha, que tiene mucho mensaje para ustedes que están en ese. Él hace de abogado, pero no estaba titulado, pero trabajaba en un despacho de abogados para gente de dinero. Y vean ustedes cómo entre su sagacidad y comicidad de Cantinflas va mandando mensaje. La que se pelea del despacho se sale y en la vecindad pone su despacho y atiende gente pues, que está fregada económicamente. Y muy interesante, sale Lupita Ferrer, una venezolana muy, muy famosa, que hizo la Sulemita ya en los 70s. Sale Don Ángel Garaza, ese sí es abogado, ya está viejito, y era el que respaldaba a Cantinflas cuando iba. Vean ustedes nada más cómo defiende el que le roban una televisión portátil en una tienda al hijo de la que hacía la bruja del 71. Lo mandan a llamar como abogado y Pelayo, Luis Manuel Pelayo, que hace el español, está acusando al muchacho porque se le la tele. Y una que cada vez me acuerdo me da risa, como ese Cantinflas, que él no tuvo en ningún momento la intención de robar, de apoderarse. No se está desvirtuando uno de los elementos de robo, sino quería demostrar qué tan portátil era la tele. O sea, eso da risa porque dices, ¿cómo va a ser posible que quiera? Pero sí, él quería gana el caso, pero con mucha sagacidad y todo. Pero sí, cuando defiende a que quiere quitar su hijo una bailarina, ante el juez, le dice, sepa si usted, señor juez, que con ropa o sin ropa, la señora no pierde su calidad. Fíjense, les quería pensar y te hace pensar sobre aquella gente que es pobre, no tiene para pagar a un abogado,
tiene que ver cómo resolver sus problemas. Como dijo también Cantito, tal pareciera que la justicia se hizo solo para los y no es así el caso. Entonces, es muy bonita la carrera, es muy noble, le da de comer, lógicamente, pero también por eso ven que se enseña ética, por la cuestión de que no hacer de nuestra carrera un negocio. Sí, todos necesitamos el dinero porque tenemos que pagar deudas, gastos y todo, pero no cuando tengamos que echarle la mano a alguien con sus conocimientos y todo, vamos a hacerlo. O sea, no solo es por pagar. Sí es cierto, dice, maestro, yo no puedo estar viviendo de gente que no me paga, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Pues no necesariamente tiene que ser así. Tienes a tener tus clientes que te van a pagar y entre ellos, si hay algo, y pues haz la caridad. La caridad no es la limosna propiamente dicha, sino el hecho de ayudar al necesitado o al que necesite de eso. Bueno, continuamos entonces. Nos quedan 4 minutitos de este segundo video de la Constitución de 57 que estábamos viendo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? La tesis que incorporó a la Constitución de 1857 fue sostenida por Ignacio Vallarta, que es uno de los también amparistas que les digo, junto con Mariano Otero, y el padre del amparo, que no se les sabe, que es don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Muchos dicen, no, es que era campechano. No, ahí están peleando de dónde era el padre del amparo. No, el padre del amparo nació en Bolonchilticul, que actualmente está en Campeche, pero en aquel entonces no había Campeche cuando nació. Por lo tanto, nace en el departamento o provincia de Yucatán. No había los estados como ven ustedes, Campeche y Quintana Roo, y pues Yucateco. En 1863 creo que se crea el estado de Campeche, y bueno, pero ya había nacido Manuel, por lo tanto es Yucateco, tanto el padre y el juicio del padre. Es más, esa estatua muy bonita, donde está sentado, sí, estaba a la entrada del aeropuerto de la ciudad de Mérida, y lo cambiaron al Palacio de Justicia de Mérida, ese palacio de cristal que está muy bonito, en la avenida Canet, y en la 59A, la avenida Canet, rumbo al periférico, lógicamente. Es un palacio de cristal que tiene los cristales para guardar hasta huracanes. Fue construido en la época de Víctor Severa Pacheco. Entras, estás como si estuvieras en la antigua Roma, y hasta el piso parece como si tuviera agua, pero no es la arquitectura. Muy bonito, porque tengan chance de ir a Mérida, visiten el edificio de cristal, el Poder Judicial del Estado de Yucatán, muy bonito. O sea, digo, qué bueno que tuviéramos uno así. Tenemos el tribunal que está en la bahía, junto a la estatua del nacimiento, que es donde salió otra vez con la cuestión de control de internet, en nuestro Chetumal. Eso bien se llama renacimiento, una mujer tomando un niño y no salió del agua. Dice renacimiento porque Chetumal se tomó. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? La iglesia, ante la constitución de 57, dijo, pues no, se van a oponer, y entonces se promulga el 12 de julio de 1859 la Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos. Los nacionalizan. Vienen para acá los bienes de Carlos, que era menos de un minuto. Esta ley fue una consecuencia del caos político que provocó la negativa del clero de someterse a la ley de desamortización. No quiso cumplir lo que decía la ley de desamortización, ahí te va la ley de nacionalización. Bueno, ahí nos queda menos de un minuto, jóvenes. En un minuto, por favor, nos volvemos a conectar para el otro video. Voy a convertir este video a esta grabación de video para continuar con la última parte de la clase.
Kenia, Mariana, Soco y Julia. Ok, profe. No Nos se les vemos. olvide su asistencia. No se les Ya olvide. la pusimos. Ya la No, pusimos. perfecto, perfecto. Entonces, Maldito sistema. un minutito y regresamos. Nada, nos salimos y vuelvo a entrar. Gracias. Ok, a usted, profe. Bye, profe. Bye, bye. Bye.